Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy en la actividad académica presentaremos entonces este segundo artículo. El docente encargado de la actividad es el doctor John Freddy Nieto Ríos, es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster de salud. Hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El artículo se titula Cloto soluble e hipertensión incidente. También fue presentado entonces en el Journal de la Sociedad Americana de Nefrología. Entonces, para empezar, es importante recordar que más o menos 2/3 de los adultos mayores de 60 años tienen hipertensión arterial y eso es una proporción muy importante de la población adulta. Es importante porque esta enfermedad se asocia con otra carga de comorbilidades, como lo es enfermedad cardiovascular dada por enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, también más enfermedad renal crónica y también más disfunción cognitiva. Entonces, toda esta carga de enfermedad también se va a traducir en una mayor mortalidad por todas las causas. Digamos que es aquí hacia donde se dirige o se ha dirigido clásicamente el tratamiento de la hipertensión, tratar de disminuir como esa carga de morbimortalidad. ¿Qué pasa? Que cuando tratamos la hipertensión, pues estamos logrando un mejor control de las cifras tensionales, ¿cierto? Pero no estamos... Espérenme que se me escapó. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ah, bueno. tranquilo. Entonces, se nos traduce, bueno, que estamos logrando controlar las cifras tensionales, pero no estamos eliminando completamente el problema, ¿cierto? Y adicionalmente, estas complicaciones ya instauradas tampoco logran eliminarse completamente. Entonces, vamos que se está tratando como encontrar de pronto estrategias en las que podamos prevenir el desarrollo de la hipertensión y así eliminar completamente esa carga adicional de complicaciones. Tenemos entonces que el cloto es una proteína transmembrana, tiene varias isoformas y una de ellas es la alfa, ¿cierto? Esta proteína transmembrana también se puede encontrar en la circulación periférica, puede circular libremente en el suero, y digamos que se puede encontrar también en distintos órganos. Principalmente la encontraremos en riñón, especialmente a nivel de los túbulos proximales, teniendo en cuenta entonces que se puede hacer la síntesis de esta, más que todo en la nefrona distal. Adicionalmente, también la podemos encontrar en una proporción menor en próstata, en pulmón, en hígado, en tejido muscular, en aorta, también en el páncreas y en el cerebro. Esta proteína se une, digamos, a otras proteínas en el cuerpo, entre las que se incluyen entonces específicamente el FGFR1 y el FGFR4, factores de crecimiento, ¿cierto? De los cuales es un correceptor, y al ser correceptor de esto, entonces también va a aumentar la afinidad de estos compuestos al factor de crecimiento fibroblástico 23, para que pueda unirse bien en todo, digamos, el tejido renal y que pueda funcionar óptimamente. Se ha asociado, digamos, a varias enfermedades cardiovasculares, entre ellas se ha asociado a hipertensión, porque se ha visto o se ha postulado que cuando hay una deficiencia de esta proteína del cloto alfa, se empieza a ver una mayor rigidez arterial, que a su vez se va a traducir en mayores cifras de presión arterial, es decir, en hipertensión. Y también, entonces se ha visto que esta rigidez arterial es por una supresión que logra esta proteína del CYP11 beta 2. Digamos entonces que este estudio busca como encontrar la asociación de esta proteína y la hipertensión incidente, y para eso entonces hicieron un estudio de cohorte. Se basó en una cohorte ya preexistente que fue del Health ABC, que inicialmente se había creado como para evaluar el estado fisiológico y funcional asociado a la edad. Esto entonces se formó entre marzo de 1997 y julio de 1998 en Estados Unidos. Era gente de dos ciudades, Pittsburgh y Memphis, y digamos que la cohorte consistía en 1.075 pacientes entre los 70 y los 79 años. Tenían una representación principalmente de la etnia caucásica y afroamericana, y digamos que excluían pacientes con limitaciones funcionales, debían ser capaces de caminar un cuarto de milla, de subir 10 escalas y ser independientes para todas las actividades básicas del ABC. Esta cohorte prospectiva, digamos que les hacían un seguimiento como en varios, pues anuales, y en la visita de los 2 años a ellos se les tomaba la presión arterial, se les tomaban pues unos marcadores, entre ellos en ese momento su sangre para medirles el cloto. Digamos que entonces esta visita a los 2 años fue la base para el análisis de este estudio actual. Ellos entonces hacían la determinación del cloto mediante ELISA,
y era, digamos, entonces una muestra que se había quedado almacenada, que se había tomado en esa visita de los 2 años, pero la habían dejado almacenada a menos 70 grados centígrados y se reutilizó este suero para medir el cloto, ¿cierto? Y veían que esta prueba de ELISA por la que se midió tenía un coeficiente de variación de más o menos el 18%. En esa visita, como les dije, se les tomó la presión, era tomada por personal calificado, siguiendo como todas las recomendaciones en las que para una buena toma de presión arterial se tomaba 2 veces y se promediaba, y aparte de la medición a los 2 años, realmente ellos les había tomado una vez por año entre los primeros 6 años y ya después se les volvió a medir al año 8, 10 y 11. Recordemos que había sido una cohorte pues prospectiva que se había seguido varios años. Ellos utilizan las siguientes definiciones, hablan de hipertensión prevalente como el reporte por parte del paciente del antecedente preexistente de hipertensión, y se confirmaba si en las visitas tenían presiones arteriales mayores o iguales a 140/90 o si entre los medicamentos que el paciente tomaba había antihipertensivos. Y ellos hablan de hipertensión incidente como un diagnóstico de nuevo de hipertensión, es decir, un paciente que no tenía el antecedente, y lo hacían con las mismas cifras, pues mayor o igual a 140/90. Pero durante el estudio también exploran una definición más estricta en el que era simplemente un antecedente preexistente con medicamentos, sin necesidad de confirmarlo con cifras tensionales. En esta visita de los 2 años en esta corte que se había tomado la muestra para medir el cloto, también se hicieron otros estudios asociados como a la enfermedad mineral ósea. Entonces se les midió el calcio, el fósforo, la PTH, la 25-hidroxivitamina D, también se les midió el factor de crecimiento de fibroblastos 23, se evaluó el estado cardiovascular de los pacientes, más que todo la parte de comorbilidades, si eran diabéticos, si tenían enfermedad coronaria, si tenían enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, también se vio si fumaban o no, cómo era su índice de masa corporal, se evaluó la albuminuria y la creatinuria para establecer la relación y definir si había proteinuria o no, y también se hizo la medición de la cistatina C. Y durante toda esta corte, la función renal se hizo con la cistatina C, que está pues como utilizándose, ellos utilizaron entonces ecuaciones para estimar la tasa de filtración glomerular basadas en cistatina C, tratando de ser un poco más objetivos. El análisis estadístico de este estudio se usó con estos dos software, el SPSS y con el STATA, y ellos pues hablaban de significancia estadística si la P era menor de 0.05. Ellos entonces cogieron toda esta cohorte y analizaron entonces los valores de cloto y los dividieron por cuartiles. Y dependiendo entonces de estos cuartiles, hacían ya como todo el análisis. Las variables continuas se presentaban con desviaciones estándares o medianas dependiendo de su distribución, y las variables categóricas eran con proporciones. Ellos hicieron entonces modelos de regresión lineal para evaluar la relación de estos niveles séricos del cloto y los niveles basales de presión arterial sistólica y diastólica. Y adicionalmente utilizaron una medición logarítmica del cloto como para volverlo una variable continua, y entonces hacían el análisis viendo qué impacto tenía la duplicación de ese valor del cloto sobre los desenlaces que estaban midiendo, ¿cierto? Adicionalmente, hicieron unos modelos multivariables con pues con modelos anidados, utilizando varios confusores, varias variables que ellos consideran que podían ser confusores, como tratando de eliminar este sesgo. Entonces lo hicieron mediante 4 modelos. El primer modelo de análisis no hacía ningún ajuste, el segundo ajustaban solamente por edad, por sexo y por raza. El tercero, adicionalmente, ajustaba si tenían o no diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, el índice de masa corporal, la tasa de filtración glomerular estimada y la relación albuminuria-creatinuria. Y el cuarto modelo le adicionaba a las variables anteriores el calcio, el fósforo y la vitamina D. También hacían entonces esta misma regresión para hacer un análisis con respecto a la hipertensión prevalente al inicio del estudio, y también querían evaluar o relacionar el cloto con el número de antihipertensivos que tomaban los pacientes en el ingreso pues como al estudio. Eso lo hicieron mediante un modelo de regresión de Poisson. Adicionalmente, ya habiendo evaluado toda la parte de la hipertensión prevalente, pasaban a hacer el análisis de la hipertensión incidente, que era como el centro o el principal desenlace de interés. Y para esto también hicieron un modelo de riesgo proporcionales de Cox, utilizando las mismas covariables previamente mencionadas, pero excluían ya para este análisis los pacientes que ya tenían hipertensión prevalente. También querían ver cómo se comportaba esta relación en el tiempo. Esto entonces lo hicieron con modelos lineales mixtos y calculaban el coeficiente beta, que iba a ser para la diferencia entre las presiones arteriales por cada año
dependiendo de la duplicación o por cada 2 veces que aumentara el valor sérico de cloto. Y también quisieron ver si el valor, si la relación entre cloto y la presión arterial se modificaba por la tasa de filtración glomerular y el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Entonces, digamos que dentro de esta corte, como les mencioné, inicialmente eran 3.075 pacientes, recordemos que eran de entre 70 y 79 años, pero ellos excluyeron 301, 299 porque no habían almacenado muestra para la medición del cloto y 2 porque no tenían evidencia registrada en la historia de las cifras de presión arterial sistólica. De estos entonces quedaban para el análisis 2.774 pacientes, de estos el 76% tenía hipertensión prevalente y esto es importante porque este 76% se tuvo que haber eliminado para el análisis de la hipertensión incidente. En este estudio, el valor promedio del cloto era de 630 picogramos por mililitro. Entonces, aquí vemos la tabla 1 de las características basales de los pacientes. Vemos entonces los cuartiles. Tenemos que el primer cuartil eran valores de cloto por debajo de 478, el otro entre 478 y 630, luego entre 631 y 816, y luego mayores a 816. Realmente dentro de todo los grupos eran homogéneos, pero llama, digamos, la atención que en este grupo del segundo cuartil era como en el que menor proporción de pacientes afroamericanos había, a diferencia de los del cuarto cuartil, que era casi fue la mitad pues, del grupo, ¿cierto? Que es el que más representantes tiene. También había algunas diferencias con respecto a la tasa de filtración glomerular y vemos entonces que los pacientes en el cuartil 3 y 4 eran los que menos pacientes tenían con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. ¿Listo? Es decir, tenían una función renal un poco más preservada. Y adicionalmente vemos que las cifras basales de presión arterial sistólica y diastólica eran muy homogéneas entre todos los grupos. Entonces, primero, que era como ese análisis con respecto a la hipertensión prevalente y a los valores basales de presión arterial sistólica y diastólica, tenemos entonces que como recordemos, pues aquí están siempre las tablas, nos los presentan por los distintos modelos. Recordemos que el modelo 4 es el que más variables ajustadas tenía, porque ajustaba no solamente las características demográficas, comorbilidades, sino que también todos los marcadores de enfermedad mineral ósea. Y vemos que la duplicación del cloto pues la duplicación del cloto con respecto a la presión arterial sistólica no tenía una relación estadísticamente significativa. Recordemos entonces que el beta era la diferencia entre las presiones arteriales, entonces el valor no va a ser 1, sino que va a ser 0, y este pues atraviesa la unidad, entonces no tiene significancia estadística. Pero sí se dieron cuenta que con respecto a las presiones diastólicas, sí había relación estadísticamente significativa. Vemos en este modelo número 4 que la duplicación entre los valores de cloto tenían, pues, era más positivo, es decir, se asociaba con valores de presión diastólica más altos. Y esto era más cierto aún para los pacientes que que pertenecían al cuarto cuartil, es decir, los que tenían un cloto sérico de más de 816. Eso lo podemos ver mejor en esta gráfica. Vemos entonces arriba los valores basales de presión sistólica y diastólica por cada uno de los cuartiles. Obviamente tenemos que el primer cuartil, valores por debajo de 478, ellos los tomaban como el valor de referencia. Miremos entonces que para los valores de sistólica, realmente no había una significancia pues como estadística, ¿cierto? Vemos que en este segundo cuartil no pasa el valor nulo, pero tenía un intervalo que era demasiado amplio, pero vemos que en la diastólica todos los cuartiles sí pues estaban representados a la derecha del valor nulo, es decir, había una asociación de los valores de cloto con presiones diastólicas más altas. Pero vemos que en esta parte de abajo, que ya es como el análisis en el tiempo, es decir, cómo era el cambio de la presión sistólica y diastólica asociados al cuartil al que pertenecían, vemos que si bien los de presión sistólica estaban muy cercanos al valor nulo, cuando estábamos evaluando la presión diastólica, sí tenía cierto efecto como protector, es decir, tener los valores de cloto un poco más altos evitaba el aumento en la presión diastólica. Vemos también entonces en esta otra tabla la relación con la medicación. Realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto al valor sérico de cloto
y el número de medicamentos antihipertensivos, tanto en la parte basal, pues en la parte basal del estudio, vemos pues que ninguno de estos tenía, o sea, ni con hipertensión prevalente, vemos entonces que ninguno pues era estadísticamente significativo, ni con el número de medicamentos antihipertensivos. Y esto con respecto a la hipertensión incidente, digamos que era como ese principal desenlace grande que ellos querían evaluar, vemos que la duplicación del cloto eh, tenía una asociación, como vamos a ver, pues vamos a hacer el análisis basado en el modelo 4 que era el que menos confusores ya pues tenía porque se había ajustado, y vemos que cada 2 veces, o sea, cada duplicación de los valores del cloto que presentaban los pacientes, había una protección con respecto al desarrollo de hipertensión incidente, con un HR de 0,8, y vemos que el intervalo de confianza es estadísticamente significativo. Esto fue cierto también para los pacientes en el segundo cuartil y también para los de cuarto cuartil, siendo en esto, es decir, los pacientes con clotos más altos, donde más impacto se vio en el desarrollo de hipertensión de novo. Por acá vemos entonces que la tasa de incidencia pues, de hipertensión en el estudio fue de 14,64% por año. Listo. Obviamente mucho más alta en los pacientes que tenían el cloto más bajo y vemos aquí cómo se comporta a medida que el cloto iba aumentando, es decir, que hacían parte de los distintos cuartiles, como la incidencia de hipertensión fue disminuyendo. Y eso lo vemos reflejado en esta gráfica de barras. Vemos entonces que la mayor incidencia fue en el primer cuartil y la más baja fue en el cuarto cuartil. En esta otra tabla nos presentan la asociación del cloto con el cambio en el tiempo también de las presiones sistólicas y diastólicas. Recordemos que este fue el modelo que hicieron pues, con el modelo de regresión de Poisson y lo hacen con el coeficiente beta, que era la diferencia entre las presiones. Entonces vemos que pues, cada que se duplicaba el cloto, había una diferencia de presión sistólica absoluta de 0,16 milímetros de mercurio, con un intervalo de confianza que realmente era significativo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a medida que va aumentando el cloto, pues el cambio en el tiempo de la sistólica es menor. Y también se vio lo mismo en la presión diastólica. A medida que pasaba el tiempo y se duplicó y había aumento en el cloto, también entonces había una menor diferencia, un aumento menor en la presión diastólica. Aquí, pues, con respecto a la diastólica fue de 0,1. Cuando recordemos que querían hacer análisis también en la hipertensión incidente con la tasa de filtración glomerular y el factor de crecimiento de fibroblasto 23, realmente no hubo relaciones pues como significativas y vieron que al hacer como el análisis con la definición más estricta de hipertensión en la que dejaban a un lado como esas cifras absolutas y era solamente el antecedente y las medicaciones, también persistía la asociación en la que vieron que por la duplicación del cloto también pues digamos disminuía la hipertensión incidente. Entonces ellos proponen o empiezan su discusión diciendo que los valores basales de clotos séricos más altos se asociaban a un menor riesgo de hipertensión incidente en una corte de adultos entre 70 y 79 años de la comunidad. Vieron que estos sí tenían valores más altos, pues que estos valores más altos se iban a asociar entonces a menores aumentos en la sistólica y en la diastólica en el tiempo, pero que en el análisis basal, estos pacientes sí tenían diastólicas más altas y ellos entonces proponen que de pronto es una muestra, una evidencia de la posible enfermedad vascular, por eso que veíamos de que podía haber como un poco más de rigidez. También se ha visto que a medida que el cloto disminuye, empieza a haber en el tiempo una progresión de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad cardiovascular y de la disfunción endotelial. Todo eso asociado pues, a alteraciones endoteliales y vasculares en la que se puede traducir en mayor enfermedad o riesgo cardiovascular. Y adicionalmente entonces una relación bidireccional entre el cloto y la presión en el que vimos cómo se comportan estos aumentos o estos valores más altos con respecto a las cifras tensionales y la menor incidencia de hipertensión en el tiempo, pero que igual no se sabe del todo el potencial terapéutico que pueda tener este marcador con respecto a la enfermedad cardiovascular propiamente dicha y también la enfermedad renal crónica. Ellos entonces citan estos dos estudios que son pues más
antiguos. El primero entonces era como el efecto que tenía el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre el cloto, y realmente se vio que los pacientes que recibían valsartán tenían un aumento del cloto. Y esto, independiente de las cifras de presión arterial, porque los grupos que recibían valsartán y los que no tenían al final unas presiones arteriales similares, pero los pacientes que lo recibieron, que fueron los que aumentaron el cloto, sí tenían algunos beneficios cardiorrenales. Entonces se dieron cuenta que no solamente el buen control de la presión arterial era lo que se estaba traduciendo en estos beneficios. Y también este otro en el que se asoció un polimorfismo del cloto en el que no actuaba bien, en que eran más hipertensos y tenían una hipertensión más sensible a la sal. Y se encontró que en este estudio pues vieron una relación inversamente proporcional entre el cloto y la presión arterial media. Eh, Ellos entonces proponen que restaurar, pues como el funcionamiento óptimo del cloto, sí tiene un mecanismo beneficioso pues en la presión, pero no solamente esto, sino como veíamos en el estudio anterior, que tiene unos efectos cardioprotectores que no dependen de la presión arterial. Y pues lo mismo que estos niveles más altos sí tienen unas diastólicas más altas, pero no impactan pues negativamente la sistólica por esa parte pues como de la rigidez arterial. Una limitante, digamos, de estos estudios es que pues no hay una forma estándar de reproducir y medirlo. Hay muchas formas de medir el cloto. Ahí pues no todos son por ELISA, que fue el que utilizaron aquí. Digamos que todavía no se encontró como cuál es la forma óptima. Vemos que este ELISA tenía una gran variabilidad también pues como entre usuarios. Entonces falta como estandarizarlo mejor. Y ya ellos finalizan con las limitaciones y las fortalezas de su estudio. Vemos que las limitaciones, entonces, primero la población es una población muy específica, pues son estos ancianos sin ninguna limitación entre los 70 y los 79 años, que realmente no se puede como extrapolar tan fácilmente a otras poblaciones. Y adicionalmente recordemos que el 76% ya eran hipertensos, entonces eso puede subestimar un poco como la hipertensión de nuevo en esta población anciana. Fue un estudio observacional y por ende pues no se puede terminar de controlar todos los confusores y pudieron haber quedado confusores residuales. Se hizo una medición única en el tiempo, entonces eso nos limita porque no sabemos si hay cambios, o sea, recordemos entonces que ellos habían hecho esa análisis como de la duplicación mediante regresiones pues, logísticas y análisis logarítmicos, pero todo era basado como en el supuesto del aumento. No sabemos cómo se comportó realmente en estos pacientes la forma lineal, pues el cloto, entonces no sabemos. Y a pesar de que sí hubo pues como un impacto en la incidencia, era un efecto clínico modesto, realmente pues no era como valores tan altos de impacto. Y con respecto a la fortaleza, pues hasta ahorita es el estudio que analiza la relación como de cloto y presión arterial con más pacientes. eh, Usaron el ELISA, que era como la medición de forma que más se ha usado pues en algunos de los estudios. Entonces digamos que puede sumar como al tratar de estandarizar como la medición de este biomarcador. Realmente pues nos muestra que sí, definitivamente hay una relación clínica del cloto pues, y el factor de crecimiento de fibroblasto 23 en la salud cardiovascular de los pacientes. Entonces ellos concluyen que en una cohorte de adultos entre 70 y 79 años, los valores más altos de cloto sérico se asociaron a menor riesgo de hipertensión arterial incidente, independiente de las características demográficas, factores de riesgo cardiovasculares y marcadores de enfermedad mineral ósea. Y que entonces un cloto 2 veces más alto reducía el riesgo de hipertensión incidente en un 20%, también se asoció con menores sistólicas y diastólicas en el seguimiento. Eso pues era como el artículo. Listo, Miguel, muchas gracias por la presentación. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis crítico, lo vamos a hacer pues como muy puntual. Entonces, recordemos que es un estudio de cohortes, entonces lo primero que debemos mirar es el riesgo de sesgos. Entonces, en esto nos preguntamos si aparte de la exposición, los grupos empezaron y finalizaron con el mismo riesgo con respecto pues al desenlace. Entonces, aquí es importante preguntarnos sobre los ajustes estadísticos. Entonces, como nos mostró Miguel, en esa tabla 1 realmente estaban muy balanceados. Como él mismo nos mencionó, digamos que había una diferencia con respecto a la tasa de filtración glomerular. Y algo muy importante es que en los pacientes que tenían un cloto más alto tenían menos exposición a ser extabaquistas. Entonces esto es importante porque en el resultado puede que esto se vea intrigado. Aparte de eso, miramos las variables que ellos utilizaron, qué variables confusuras utilizaron
y cuáles faltaron. Digamos que hay a grandes rasgos, e incluso como Miguel nos mostró en la discusión, faltó mirar los estilos de vida, porque de una u otra forma esto impacta en la hipertensión o no. Entonces faltó mirar si ellos hacían alguna actividad física, el consumo de sal que tenían, el consumo de grasas que tenía. Digamos que todos estos factores impactan en el riesgo que yo tengo en hacer hipertensión, y de una u otra forma eso me puede modificar pues el resultado. Y también faltó mirar, aparte del número de medicamentos, de la adherencia al mismo, porque y cuáles de estos están relacionados o no con hipertensión, porque no es lo mismo una persona que ya tiene una predisposición genética a hipertensión y aparte de eso es consumidora crónica, por ejemplo, de AINES. Entonces creo que esas son variables confusoras que no nos lo dicen en esa tabla única y que pueden modificar el resultado. Lo otro acá es muy importante mencionar es que, como nos dijo Miguel, es que es una población muy específica de personas entre 70 y 79 años. Digamos que son personas muy añosas que de una u otra forma ya tienen predisposición a tener hipertensión arterial, que se verificó en el estudio porque aproximadamente el 70% pues ya tenían hipertensión arterial, y como vemos incluso la presión arterial se ha considerado una enfermedad de ancianos. De hecho no se sabe todavía si más adelante puede que sea algo normal del envejecimiento. Entonces eso es muy importante porque de una u otra forma digamos que no sé qué tanto influye en el mismo resultado, que ellos mismos encontraron que no fue estadísticamente significativo por la misma población que ellos consideraron. E incluso para nuestra población uno pensaría que está ahí como en el promedio de vida para nuestra población. Entonces lo segundo es mirar las circunstancias y los métodos para detectar el desenlace. Entonces recordemos que el desenlace de ellos fue presión arterial, incidente, o sea, hipertensión de nuevo. Y ellos evaluaron, pues, esa hipertensión arterial lo evaluaron con un entrenamiento de alguien y fue solo una medición. Digamos que ahí no sé si sea tan objetivo ese desenlace, porque uno le gustaría más, por ejemplo, alguien que le hubiera hecho un mapa y no solo dos mediciones y a partir de ahí hacer el diagnóstico de hipertensión. Uno le gustaría hacer como un desenlace más objetivo, y ellos tampoco incluyeron un desenlace duro como fue mortalidad, como es infarto de miocardio, como es ACV. Entonces digamos que a pesar de que era un desenlace relativamente débil, digamos que a uno le gustaría tener desenlaces más duros por si algún momento llega pues como a realizarse algún medicamento con cloto, tener pues como una evidencia, digamos que uno pensaría que puede ser corto en el sentido de que la hipertensión arterial tiene los desenlaces a largo plazo, incluso algunos mencionan que hasta 10 años. Entonces uno le gustaría pues como mayor desenlace, aunque para esta edad, pues para la edad que ellos incluyeron, digamos que fue pues como adecuado. Y tener en cuenta que ellos tuvieron pérdidas, aproximadamente 300 personas tuvieron pérdidas que no sabemos pues como qué pasó con ellos, si hicieron hipertensión o no, porque esto cambiaría pues el desenlace. Creo que son pérdidas importantes si uno mira los resultados que tuvieron, aunque como no hubo un desenlace, pues como no hubo una relación importante, si esas personas no hubieran hecho, por ejemplo, hipertensión arterial diastólica, creo que cambiaría el desenlace, si uno hace como un poco los cálculos así más o menos. Con respecto ya pues a los resultados, entonces ellos encontraron una diferencia, fue con respecto a la presión arterial diastólica, y el intervalo de confianza, digamos que fue significativo. El HR que a ellos les dio fue 0.72, o sea, con una reducción de aproximadamente casi 30% de realizar hipertensión arterial diastólica. Pero algo muy importante ahí mencionar es que no hubo diferencias y se ajustaba a enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad coronaria, disminución en la tasa de filtración, incluso tabaquismo. Solo esa diferencia se presentó más con respecto a la edad, sexo y raza. Entonces, digamos que uno queda también ahí como maluco con respecto a ese resultado. Y de igual manera ellos utilizaron de referencia los niveles más bajos de cloto, que en teoría si uno tiene antes niveles altos de cloto beneficiaría no tener hipertensión arterial, en cambio bajos antes como que tiene ese factor de riesgo. Pero digamos que no es tan pues mal utilizar esa como referencia, porque incluso eso es lo que ellos lo que están estudiando eran niveles altos de cloto.
Entonces, ya con respecto a la aplicabilidad, entonces la población que ellos dos utilizaron fueron 2 ciudades de Estados Unidos, entonces otra limitante, el tiempo fueron 3 años, que digamos, como le digo, uno quisiera estudios a largo plazo. Lo otro es que realmente no hay una estandarización solo de cómo medir ese cloto, y lo otro es que la presión arterial diastólica es la más común en ancianos, entonces uno no sé si faltó ahí como más tener en cuenta otras variables que pueden ser la confusoria hacia ese resultado. Creo que con respecto a la aplicabilidad, a pesar de que es un buen estudio porque hay mucha población, sería bueno conocer otro más estudio teniendo en cuenta pues estas otras variables. Listo, muchas gracias a todos.